actualizamos datos del tiempo. 10 grados 5, humedad 90%, el cielo está algo nublado. Recuerden que para el día de hoy se espera una máxima de 19 grados. Me gustaría saber cómo está el tiempo en Madrid, Juan. Tenemos 25 grados y ese es el primer agradecimiento que tenemos que hacer con nuestro próximo invitado. Para nosotros, bueno, vamos a decir, un amigo de la casa que ya ha estado el año pasado con nosotros. Primero porque aquí en Madrid queda muy poca gente. Nosotros diríamos que todo el mundo está con malla. En España diríamos que están con bañadores. Así que saludamos al señor Nacho Cardero, que me parece que está... pero próximo a ponerse un bañador para ir a una piscina, porque realmente en Madrid en este momento o España está con ola de calor bastante fuerte. Nacho, un gusto saludar de toda la gente, todos los amigos de Huevo Revuelto. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues mirad, no me pilláis en Madrid, me pilláis en Málaga, o sea que tenéis mucha razón. Bien. Opa, bien. Pero no en Málaga, o sea, estoy no en bañador, pero casi en bañador, pero no porque tenga ya vacaciones, sino porque ya sabéis que no hay descanso para el guerrero, sino que aprovecho los fines de semana para bajarme con la familia un poco a descansar, que me dé un poco el sol, que tanto Congreso de los Diputados y tanto tráfago político, pues no le tiene quemado a uno, pero por otras razones, que no es precisamente por las solares. Correcto. Vamos a decir que Nacho Cardero es el director del Confidencial. Y vale decir también, el Confidencial es un diario digital, un portal, como quieran decir, que ha hecho de estos últimos 2 años uno de los lugares más interesantes para hacer periodismo aquí en España, con las investigaciones más profundas, más inquietantes, que tienen que ver con la trama de corrupción, de inestabilidad institucional que tiene hoy, pero fundamentalmente lo que tiene el Confidencial es que tiene enormes periodistas, de los cuales yo muchos de ellos admiro, estoy conociendo, me hago amigos de algunos, pero tiene pluma, que hay muchos plumas, y otra cosa más que tiene, cada uno de los, y Dami te agrego, cada uno de los que escriben el Confidencial tiene libros fantásticos, por lo cual te obliga a leer el Confidencial y a leer los libros, como el de Nacho Cardero que presentábamos el año pasado, aquello que dábamos por cierto. Bueno, todo para decir, primero, Nacho, te quiero preguntar esto, y Dami ya va a estar con nosotros charlando en esta conversación, en esta semana en España, y esto toca mucho a lo que está pasando en la Argentina, ¿no? Vito Quiroz es un personaje conocido también en la Argentina. En esta radio polemizó en algún momento con Ernesto Tenenbaum, que es nuestro periodista de lunes a viernes, y se lo prohibió, o se le prohíbe estar en el Congreso de Diputados, ¿no? Como un periodista militante, como lo conocemos en la Argentina, en este caso podríamos decir, es alguien de derecha. ¿Cuál es la posición? ¿Qué es lo que hay que hacer con estos fenómenos? No importa si son de izquierda o son de derecha, en el rol del periodismo que jugamos hoy. ¿Dónde está el periodismo hoy, Nacho? Si ser ese militante, o ¿dónde está? Bueno, pues es una pregunta que, como tú sabes, Juan, tiene dividido prácticamente a todo el país, ¿no? Básicamente, si estos personajes que son periodistas, que tiene una forma muy sui generis de ejercer el periodismo, su actividad profesional, muchas veces pues acosando básicamente con preguntas a precisamente una facción política que es la socialdemócrata, pues no gusta, porque más que periodistas muchos la acusan de ser activistas, ¿no? Yo lo que creo, primero empezando por lo general, es que en el mundo, la globalidad del mundo, pero sobre todo hablando de España en lo particular, el periodismo está viviendo uno de sus momentos más apasionantes, pero de sus momentos más difíciles, porque por parte del poder político pues se ha puesto en cuestión un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el derecho a estar bien informado y a recibir información libre e independiente, y se han puesto en marcha por determinados planes impulsados por el gobierno, que en vez de generar o fomentar esa independencia y proteger un instrumento tan importante como es la prensa para el buen funcionamiento de la democracia, pues lo ha puesto contra las cuerdas. Es casi muchas veces ejerciendo una censura previa. En el caso del Confidencial, para ser más concreto, pues como tú decías, en los últimos 2 años pues hemos ejercido un periodismo crítico, pues destapando tramas de corrupción. Pues, por ejemplo, la publicidad institucional, que antes venía del gobierno central, de la administración central, pues se ha visto reducido a la enésima potencia, prácticamente a cero, ¿no? Y esto es, pues, intentar ahogar financieramente a un medio crítico como es el Confidencial. Por eso digo que el periodismo, y esto va un poco unido a lo que me comentabas, Juan, ¿no? Que a mí no me guste este tipo de hacer periodismo
de Vito Quiles, que es casi activismo, o de otros personajes parecidos, no significa que no sea necesario. Es decir, yo necesito también, forma parte de la libertad de expresión, forma también, aunque no me guste, aunque creo que muchas veces peca de mal gusto, él tiene la libertad de hacerlo y no se le puede prohibir y vetar, y menos que sean los políticos los que determinen qué es periodismo y qué es activismo y quién puede ejercer el periodismo y quién puede dejar de ejercerlo, precisamente por lo que os expliqué anteriormente, cómo intenta ahogar desde la administración central determinados medios en beneficio de otros, ¿no? Y para mí esto es fundamentalmente, y aquí una gran parte de la culpa la tenemos los propios periodistas, porque en esta atmósfera de polarización yo he visto a compañeros que han firmado manifiestos poniéndose del lado gubernamental y en contra de medios de comunicación y de prensa crítica con el poder. Y esta polarización, este frentismo entre los medios de comunicación, pues ha hecho un flaco favor a los medios, al país y a la política. Ahora es simplemente, soy Damián Juárez, Nacho, ¿cómo estás? Para sumar a tu buen comentario algunas reflexiones, ¿no? Es un fenómeno mundial. En España, un poco traduciéndole a la gente aquí en Argentina, les llaman bulos, ¿no? Entonces, ahí me parece una estrategia que desconoce el rol que tiene el periodismo en el debate público, al final con todas las imperfecciones, pues nos hacemos cargo, pero de fomentar un debate público que hace este rol de fiscalizador del poder. Entonces los gobiernos, fíjate que España tiene un gobierno socialista, progresista, como lo quieras llamar, y Argentina hay un gobierno que en términos de España sería como el de Vox, más de derecha, Trump ni hablar, pero en todos estos gobiernos de distintos signos ideológicos está la idea esta de el periodismo murió, el periodismo no existe. Entonces la estrategia es tirar un manto de sospecha sobre todo el periodismo para que el periodismo no haga ese rol de fiscalizador del poder o decirle a la sociedad, entablar este diálogo social y decir, mira, esto está mal, fíjate, esto hay que cambiarlo, el gobierno está haciendo mal esto. Entonces hay una estrategia que tienen los gobiernos, y esto es lo bueno para reflexionar, de ensuciar a todo el periodismo. Al de Vito Quiles, al de El País, al del Mundo en términos de España, al de Clarín, a La Nación en términos de Argentina, a todo. Todo no sirve, todo es malo, y ahí se terminan los grises, y ahí, claro, la estrategia de los gobiernos es, bueno, que al final del día, lo dijo el ministro de Economía, y esto fue muy grave y pasó desapercibido hace unos meses acá, dijo alegremente, bueno, el periodismo está en vías de desaparecer. Entonces eso es lo que le gustaría a los gobiernos en general, que nadie les pregunte, que nadie les repregunte, que nadie los cuestione. Bueno, esa es la estrategia. Eso no quiere decir que los periodistas nos tenemos que hacer autocrítica, que a veces nos ensalzamos en esta guerra mediática, que tomamos partido, que nos embarramos como nos proponen los gobiernos. Pero me parece que el corazón de la discusión es un poco esa, ¿no? Quieren que no haya periodismo, a secas, que no haya periodismo, entonces todo sería más fácil. Cada gobierno podría hacer discrecionalmente lo que quiera y ya, ¿no? Eso es un poco la idea global que hay detrás de esto, me parece. Bueno, sobre esa idea global que dices, efectivamente, lo vimos con Donald Trump, es el ejemplo más claro, paradigmático, ¿no? De cómo alguien llega al poder teniendo a la gran prensa en contra. Me refiero al New York Times, Washington Post, y muchos de ellos incluso ahora se han dado la vuelta, ¿no?, en la línea editorial. Y es que se ha producido, y es cierto, no podemos negarlo, hemos pasado de unas democracias liberales a unas democracias populistas, donde se valen muchas veces de la desintermediación. Es decir, antes el líder político o incluso el líder empresarial necesitaba a los medios de comunicación, a una prensa con su propia casuística para llegar a la masa. Y ahora no. Ahora es el propio líder o el propio empresario o quien fuere el que a través de otros mecanismos fundamentalmente tecnológicos puede enganchar con una audiencia masiva, ¿no? Y en esta desintermediación es donde los medios de comunicación tienen un problema. Esto va unido también, lógicamente, a las plataformas, a los Google, a los Facebook, a los Instagram, a Meta, etcétera, etcétera, donde lógicamente al principio nos utilizaron los medios como unos aliados y cuando ya totalmente los canibalizaron, pues nos han pegado una patada en el trasero y nos han abandonado, ¿no? Y toda esa audiencia o esa forma que teníamos de llegar a unos lectores, pues está desapareciendo progresivamente. Veis que la audiencia de los grandes medios está cayendo drásticamente, y después está la inteligencia artificial, ¿no? Vosotros que utilizáis aplicaciones o pues ya te hacen tu propio periódico, ¿no?
Y entonces, claro, dicen, con todas estas nuevas tecnologías, con todo esto que hay, los medios de comunicación, ¿qué papel ocupan, no? Además, cuando son totalmente acorralados por los poderes políticos. Bueno, pues mi reflexión es precisamente por eso que ahora los medios de comunicación tienen el más sentido que nunca, ¿no? Quizás no todos, quizás hay un achatarramiento, un proceso de selectivo, de darwinista de los medios de comunicación, pero frente a todo esto, la prensa libre e independiente es más necesaria que nunca, precisamente para hacer frente a estas democracias populistas, a esta inteligencia artificial, que los algoritmos incluso tienen su propio sesgo ideológico y llegan a mucha más audiencia. Claro. El contexto es mucho más complicado, pero la prensa en este contexto es mucho más necesaria, esta prensa, ¿no? La prensa cualitativa, por supuesto. Nacho, a ver, si esto no es tanto como ustedes, son un poco más guionados, ¿no? Guionados desde el punto de vista interesante. Los argentinos somos más tirados a la pileta por nuestra propia crisis. Me parece que hoy tanto España como Argentina son dos experimentos a cielo abierto, uno de socialismo, de lo que queda del socialismo prácticamente en Europa, te diría, y en el mundo, con un Pedro Sánchez que resiste, y un caso como el de Argentina, del otro lado, ¿no? De un liberalismo que prácticamente no existe, y se retroalimenta, ¿no? A ver quién le va peor, ¿no? Uno podría decir que, bueno, ahora está complicada la República Argentina en términos financieros, empieza con una situación económica compleja, con un Maradona, si se quiere, de la economía, como iba a ser, pero del otro lado tenemos a un tipo como Pedro Sánchez, que es el socialismo, que trata de preservarse, de no dimitir, y parece que sale después de esta semana fortalecido de un Congreso de Diputados donde le tenía que ir bien, mal, pero le fue bien porque Feijóo, el líder de la oposición, no hizo lo mismo. ¿Te parece que hay que mirar con atención a estos fenómenos? Si le va bien en lo económico a Sánchez, como dice que le va, y si fracasa la Argentina, ¿ves esta curiosidad, este momento de estos dos experimentos, un socialismo y un libre mercado que casi no hay en el mundo? Bueno, yo lógicamente me siento mucho más próximo a un sistema liberal que a un sistema tan intervencionista como el español. Lógicamente cada uno con sus matices. Milei, por cierto, viene aquí, está viniendo continuamente a España, con lo cual tiene una querencia por nuestro país, pero justo para hacer de némesis frente al presidente del gobierno español, que es a Pedro Sánchez, donde su política es totalmente intervencionista y casi prácticamente de ocupación de las instituciones, ¿no? Para el propio deterioro de unas instituciones que serían independientes, ¿no? Yo en este caso, todo obedece, y lo hablamos antes, de una atmósfera muy peculiar, y que significa que la verdad ha muerto, y la falta de principios y de ética, y el triunfo de Maquiavelo del fin justifica los medios, ¿no? Te lo digo primero porque en el caso de España, un gobierno o cualquier otro país de la Unión Europea que estuviera cercado por los casos de corrupción que está cercado a este gobierno, donde han caído pues los secretarios de organización, es decir, unos pesos pesados del gobierno del Partido Socialista han caído, el actual y el anterior, la mano derecha del presidente del gobierno, han caído por corrupción, y la mancha de aceite se está entendiendo, donde está imputado el fiscal general del Estado. Pues yo creo que sería suficiente para que este gobierno cayera. Sí. Y sin embargo, pues el fin justifica los medios, y el fin es tener un país progresista donde los proyectos sociales, el progresismo, pues tenga cabida, y unos dos garbanzos negros de corrupción no pueden ser óbice o no nos pueden poner la zancadilla a este plan progresista. Entonces, olvidémonos de la corrupción y sigamos para adelante. Este país no se puede olvidar de la corrupción. No puede ser, al final pasará factura, ¿no? Y respecto a la economía es lo mismo. Es decir, yo no digo que la economía vaya mal, porque la economía va bien en términos macroeconómicos, sobre todo por una mayor demografía, viene mucha inmigración, y eso hace también que la renta, el PIB, Producto Interior Bruto, aumente, por el turismo, donde pues Madrid es conocida ahora como la Miami europea, ¿no? Y viene mucha gente, y por los fondos europeos. Pero si después rascas, y te podría hacer una enumeración, pero no para no cansar a los oyentes, te podría hacer una enumeración de todo lo que está mal en este país, porque actualmente todos los españoles hoy somos mucho más pobres que hace 10 años. Y eso es una reflexión que no te voy a hacer ahora, pero con datos estadísticos, la renta per cápita, del poder adquisitivo de los españoles, y los españoles no están cómodos en esta nueva tesitura.
No. Y la última te hago, Nacho, y en este caso, digo, ¿cómo están viendo los periodistas españoles, o por lo menos ustedes, cómo están viendo al fenómeno, ¿no?, de Javier Milei? Si le empiezan a ver, claro, no es lo mismo para un argentino, lo mismo para el español que le ve fisuras a la economía española, lo mismo el argentino que empieza a ver claramente fisuras al programa de... Pero ustedes, ¿cómo lo están viendo al presidente Javier Milei? Bueno, yo lo empecé a ver bastante crítico, ¿no? Con una visión bastante crítica, porque el tema de la motosierra, cuando entras con una motosierra, pues al final cortas cosas que no querías cortar. Y a mí ese tipo de políticas o ese carácter un tanto populista, yo creo que el buen gobernante tiene que ser más gris, con carisma, lógicamente, suficiente para hacer grandes reformas, pero sin caer en el estrambote, ¿no? Y yo era bastante más crítico, sin embargo, después he visto a un Javier Milei que se ha vuelto más ortodoxo, más liberal que libertario en muchas de las políticas que ha cometido. Creo que es una rémora esta mímesis que hace con Donald Trump, donde son como un huevo o una castaña, no se parecen en nada y se afanan en parecerse en algo, cuando son dos sectores ideológicos contrapuestos. Uno es proteccionista, el otro es totalmente liberal / libertario. Y claro, lo que pasa que ya habló Javier Milei, ¿no? Es decir, las políticas que van a poner van a traer, pues digamos, una cierta contracción de la actividad económica, bajará la inflación, pero la inflación sigue siendo alta y habrá una contestación. Y yo creo que estamos en esta fase. Pero Milei me ha sorprendido para bien, cuando yo esperaba que las cosas se iban a desenvolver mucho peor de lo que se han desenvuelto. Lo he visto, a pesar de su carácter, que es un carácter que yo digo que no me gusta, por lo estentorio del mismo, sí que al final he visto que su política económica ha sido más ortodoxa de la que me imaginaba. Bueno, veremos. Bueno, Nacho, te dejamos con que ponerte los bañadores y que vayas a alguna playa linda de Málaga que me imagino debe estar atestada de gente. Estuve en Barajas recién, que vino mi suegra, y te digo que era complicadísimo, así que no quiero imaginar lo que van a ser las playas en este momento en Málaga y en toda la costa española. Te mandamos un abrazo muy grande y gracias por este ratito.